les menciono que es un gran placer para mí estar hoy platicando con ustedes, porque eso es lo que vamos a hacer esta siguiente hora, máximo 1 hora 15, de temas muy importantes, y desde acá de la ciudad de Querétaro, de la hermosa ciudad de Querétaro, mi ciudad natal, que de día y de noche siempre tiene vida. Ojalá y pronto aquellos que no la conozcan puedan darse una vuelta, porque tenemos inmensidad de cosas que hacer aquí, ¿eh? Somos una ciudad con una arquitectura colonial impresionante. De hecho, somos Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta ciudad con esta arquitectura barroca y neoclásica deja impresionados, ¿no? A cualquier visitante. Amamos nuestra ciudad y desde acá estoy yo platicando con ustedes. Pero por si fuera poco también, la gastronomía es deliciosa y tenemos una región de vinos impresionante. Además, en toda esta ruta nos encontramos nuestros pueblos mágicos, Tequis, Bernal, que son maravillosos. Ojalá y algún día podamos estar platicando en persona con ustedes, porque esa oportunidad nos da mis dos hogares profesionales que quiero comentarles y que gracias a ellos estamos pudiendo estar en este espacio, que es el International College of Dentists, del que soy fellow desde el 2017, y donde hemos podido vincularnos con muchas instituciones, y una de ellas la Universidad Autónoma de Querétaro, que por algunos años hemos estado trabajando ya aquí en la universidad. Yo soy egresado del posgrado, de la maestría de aquí, y hemos podido tener la oportunidad de participar en diferentes espacios dentro de la universidad. Y uno de ellos fue en esta vinculación que tenemos con otras instituciones, la Universidad Latina de México, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, y que en el 2017 pudimos hacer con la Asociación Odontológica de Querétaro algunos proyectos ya de atención a niños de zonas vulnerables, principalmente de algunas escuelas con muchas necesidades, y que nos han dejado inmensas satisfacciones, que de hecho es parte de lo que el ICD, del International College of Dentists, hoy tiene como sus principales labores, ¿no? Este apoyo. Vinculados también con el extranjero, la Universidad de Carolina del Norte, y bueno, pero vamos a empezar a platicar, porque tenemos poquito tiempo, del tema central que nos lleva a esta reunión. Esta es el tema de rehabilitación estética en odontopediatría. Un tema que por muchos años, décadas, ha sido complicado desarrollar, porque la palabra estética no estaba en el vocabulario principal de los odontopediatras. Este vocabulario, gracias a los últimos años, en la última década, ha empezado a cambiar, pero ha sido igualmente compleja esta evolución. Pero yo puedo decir que hoy en día es una realidad. Entonces, empecemos a platicar de lo que hacemos en el posgrado de odontopediatría en la UAC. Esa es la intención en este tiempo, en este espacio, de platicarles las alternativas que tenemos hoy para brindarle no solo función a nuestros pacientes, sino estética. Y lo que vamos a ver aquí son muchos de los trabajos que en el posgrado con los residentes de diferentes generaciones hemos llegado a hacer de manera ya rutinaria. Y para ponernos en contexto en este tema de estética en odontología pediátrica, tenemos que posicionarnos en la actualidad de la odontología cosmética. Esta se ha vuelto muy popular no solo entre los pacientes, también con los profesionales de la salud dental. Somos inquietos en la búsqueda de los procedimientos que nos puedan llevar a esto, a promover una apariencia de los dientes, la boca y la cara de manera armónica, ¿no? De manera estética. Y es muy importante, no solo para la dentición permanente, que tiene muchos años trabajándolo. Hoy se ha convertido no solo importante, quizás hasta indispensable en muchos casos para nuestros pacientitos infantiles. Antes le decíamos carrilla, ¿no? Hoy el bullying que se da tristemente todavía en muchas etapas de la niñez, en las escuelas, en algunos grupos de interacciones infantiles, a veces tienen mucho que ver con la sonrisa de los niños. Entonces, la rehabilitación en odontología pediátrica sí ha tenido, pues, una gran evolución, porque hoy tenemos dos vertientes.
estas dos vertientes que tenemos que observar siempre en estas rehabilitaciones tienen que ver con la estética, limitada hasta hace algunos años en gran medida, porque se buscaba de manera principal y a veces única la función. La función masticatoria, la función de deglución, la función, todas las funciones que la boca tiene para desarrollar, y más en estos pacientes pediátricos, era lo más importante, ¿no? Esta función no debe de perderse. El desarrollo de la rehabilitación en odontología pediátrica debe seguir manteniendo el trabajo funcional para obtener éxito, ¿no? En sus rehabilitaciones. Pero sí tenemos que cambiar este concepto. Esto, por supuesto, 17 de 20 dientes con prótesis no significa que no sirva. No significa que no vaya a dar al niño la posibilidad de comer, sonreír, hablar. Sin embargo, tenemos esta sensación incompleta de satisfacción, ¿no? Tanto los padres como los mismos niños, que en algunos casos no le dan tanta importancia, pero hoy cada vez más se lo dan. Entonces, pues evidentemente a estos pacientitos pediátricos, pues a lo mejor no les va a gustar mucho, ¿no? El encontrarse con estas condiciones, y menos cuando empiecen a socializar. Entonces tenemos que retomar nuevamente una de las dos vertientes, ¿no? Trabajarla, desarrollarla, y afortunadamente hoy tenemos opciones, que es la estética en la odontopediatría. Lesiones con mucha invasión, con pérdidas de tejido importante, en donde el remanente aún es conservable, en donde podemos todavía lograr restauraciones funcionales, hoy también pueden ser estéticas. Y bueno, remontémonos a lo que tenemos, ¿no? Donde las coronas metálicas evidentemente han demostrado que son exitosas, que son muy útiles en los dientes donde tienen caries muy extensas, lesiones hipoplásicas o de defectos de origen en su formación, así como algunos que han tenido durante su desarrollo por traumatismos u otros factores, además de controlar bien la sensibilidad y restablecer puntos de contacto, ¿no? Sin embargo, esta demanda creciente que estamos teniendo en la sociedad nos obliga a que en la población infantil también le demos otro tenor y no solo a la función, ¿no? Que también busquemos que estas restauraciones sean bonitas, porque así lo piden también hoy en día los padres de familia. Y no se diga en el segmento anterior. El segmento anterior es importantísimo para el desarrollo integral de un niño. En odontopediatría, esta integridad de los dientes es primordial para mantener la oclusión, la fonética, todas sus funciones, la estética misma en este bienestar psicoemocional del paciente. Los incisivos deciduos, los incisivos superiores principalmente, dominarán la apariencia de esta sonrisa y del rostro de los niños, ¿sí? Muchos de ellos se vuelven introvertidos, tienden a no socializar porque no les gusta esta sonrisa y cómo se les ve su carita. Y esto es a cualquier edad, ¿eh? Es nuestra tarjeta de presentación, la sonrisa. ¿Cuál querrán tener nuestros pacientes, nuestros amigos, nosotros mismos, ¿no? Esto se empieza a generar en una necesidad cada vez más precoz. Porque si se dejan daños severos a la dentición, si se dejan de manera permanente sin atención, evidentemente provocarán problemas en la fonación, en la masticación, podrán generar hábitos, sin consecuencias maloclusiones, pero en este tema en particular de la estética, hasta falta de autoestima. Entonces sí tenemos que preocuparnos en fortalecer a estos órganos dentarios, en ser muy cuidadosos en estimular el desarrollo de los maxilares con lo más natural posible de la integridad de sus dientes. Esto nos permitirá tener un desarrollo bucal lo mejor posible. Pero cuando hay daño estructural, cuando ya hay pérdidas precoces de los dientes deciduos, ¿sí? En esta región anterior principalmente causadas por caries de la edad temprana o de la primera infancia, en donde no solo es el único de los motivos por los que se dan estas pérdidas de estructuras o pérdidas del diente
en su totalidad, sino que a veces traumatismos y algún tipo de lesión pulpar que pudiera llegar a ser irreversible y nos obliga a tener que hacer las extracciones, nos lleva a tener una preocupación muy precisa en su rehabilitación pronta, ¿no? Y permitir que las erupciones se estén dando de manera regular. Porque un niño de 3 años, que aunque ahí mencionábamos, tenían los caninos erupcionados, llega a perder igualmente en sentido vertical espacio, ¿no? Va a generar problemas en el desarrollo bucal y dental para que se establezca una buena relación dental. Entonces, buscaremos siempre tener mejor estas bocas, evidentemente, bajo otros conceptos, no necesariamente rehabilitación, porque eso tiene que ser lo más natural posible, pero si llegara el caso de tener que rehabilitar, pues necesitamos intervenir. E intervenir en edades tempranas, porque la pérdida prematura de estos incisivos temporales, ya mencionados, pueden ser por 2 motivos principalmente. Las caries tempranas de la infancia o traumatismos de manera más importantes. En ambos casos tendremos problemas estéticos, ¿sí? En ambos casos tendremos problemas de fonación y de desarrollo. Y en ambos casos corremos el riesgo de un mal desarrollo de los maxilares, desde la presencia de hábitos, así como problemas en esta masticación que permitirá un desarrollo limitado. En cualquiera de los casos, lo que necesitamos hacer es restituirlos, ya sea en una pérdida parcial o en una pérdida total de estos órganos dentarios, necesitamos restituirlos para devolver función y estética. Y los psicólogos nos han dicho que en los primeros años de vida es muy significativo este desarrollo emocional en los pacientes. Los defectos estéticos de su cara, en los dientes en particular, si estamos mencionando que ocupa una gran parte de esta impresión, hará que los niños se den cuenta y que eviten sonreír, que eviten socializar, y esto les dará un problema emocional en muchas ocasiones fuerte. Entonces, tenemos enemigos a quien combatir, tenemos enemigos a quien enfrentar y pues tenemos que, evidentemente, intentar salir victoriosos. El mayor de nuestros enemigos, ya mencionamos, pues es la caries dental, que sigue siendo una de las enfermedades más desafiantes en todo el mundo, ¿no? Que está afectando permanentemente nuestro estado de salud bucal como el general, porque no te deja estar en paz, un dolor, ¿no? De dientes cuando este ya está agudo y cambia tu calidad de vida. Y esta caries temprana de la infancia se puede presentar asociada a muchos factores, ya vimos. Estos principalmente pudieran darse por la presencia de microorganismos, acidúricos, acidogénicos, hábitos perniciosos, donde no está combinada una buena higiene bucal, las mismas condiciones de origen intraorales por algún tipo de defecto congénito, alteraciones y tipos de dietas, las mismas condiciones para poder limpiarse de manera correcta y puede llegar a darse en uno o varios dientes de esta primera dentición, ¿no? Y su prevalencia sigue siendo muy grande, sigue siendo una enfermedad de salud pública en el mundo, ¿no? Que no le dan en muchos países y en México de manera particular los recursos necesarios para su atención. Entonces, finalmente seguiremos teniendo consecuencias. Estas consecuencias las queremos manejar de manera adecuada, que cuando es necesario ser radical, pues es lo que vamos a empezar a platicar y a comentar ya de manera muy puntual con ustedes el día de hoy. No solo es tratar dolores, no solo mejorar la calidad de vida, sino es restablecer también la apariencia, es restablecer la confianza en el paciente para que puedan sonreír de manera regular, para que se sientan cómodos y se puedan desarrollar. Diferentes condiciones nos van a hacer que tengamos que trabajar en ellos, diferentes condiciones necesitamos abordar, desde fracturas, lesiones cariosas o este tipo de pigmentación. Y hoy afortunadamente tenemos alternativas de tratamientos diversas, ¿sí? Antes teníamos una limitación hasta de pensamiento en la odontopediatría, donde devolver la función era, como mencionamos, lo más importante. Hoy, la diversidad de materiales y la diversidad de técnicas con las que contamos
en el presente nos llevan a tener diferentes propuestas. Vamos a ver cuáles son entonces estas. Cumpliendo nuestro objetivo principal, el devolver funciones primordiales del sistema estomatognático, como la fonación, la masticación, y aquí está presente también la estética, ¿sí? Y como mencionamos, vamos a ser niños más seguros, con más confianza, y que van a desarrollarse mucho mejor en lo personal, en lo emocional y seguramente en lo profesional. Así que las alternativas estéticas en odontopediatría las podemos dividir en 4 grupos, que es lo que nos va a ocupar hoy platicar. En estos 4 grupos, 3 de los 3 primeros los platicaremos más a detalle, mencionaremos muy poco el último, y lo que les mostraré, como les dije en un inicio, será lo que estamos trabajando en nuestro posgrado de odontopediatría, un posgrado que quiero mucho, que tuve la oportunidad de dirigir 5 años y donde empezamos a incorporar, una vez que pudimos entrar a CONACYT, esta mayoría de materiales y la aplicación de varias de estas técnicas para el beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, empecemos con restauraciones directas que pueden darse tanto en superficies lisas o interproximales como en facetas estéticas o prácticamente carillas, ¿no? Operatoria de restauraciones directas. Y aquí, evidentemente, tenemos que empezar con lo que hoy tenemos que ocuparnos, ¿no? De manera permanente, la mínima intervención. Nuestro querido amigo Aldo Guzmán siempre menciona que hacer menos es hacer más y tiene muchísima razón, ¿no? Él menciona que la mínima intervención tiene que ser hoy usada por toda la odontología en todas las áreas, ¿sí? Y en operatoria, en el manejo de la caries es fundamental. Y conocer lo que la provoca, pues es prioritario. Y nuestro querido José Ángel Cifuentes, el gran maestro José Ángel, pues es un top hablando de remineralización, desmineralización y remineralización, que pues nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, y es uno de mis grandes maestros que sin estar en aula con él he aprendido muchas cosas para este manejo. Pero si la mancha blanca ya está presente, hay otras alternativas que podemos utilizar como medidas de restauraciones estéticas en odontología pediátrica, y una de ellas es la resina infiltrante. Las resinas infiltrantes, donde otro gran maestro también, fellow del International College, el doctor José Cedillo Valencia, ha publicado y nos ha enseñado muchísimas cosas al respecto. Es una resina de baja viscosidad, en donde hace ya casi 2 décadas, en Alemania, en Berlín, en la Universidad de Charité, empezaron a hacer investigaciones buscando esta alternativa no invasiva, ¿no? Estas restauraciones en lesiones no cavitadas, y que lograron obtenerla de manera muy importante con este tipo de material, que se utilizará en tratamientos microinvasivos de lesiones cariosas interproximales o vestibulares, caras lisas, ¿no? De acuerdo a diferentes clasificaciones, en códigos 1 o 2 de ICDAS, en E1, E2 o D1, según Majaré, que es la clasificación que utilizan principalmente en la casa comercial, o primero y segundo grado en clasificaciones de profundidad de Wayne. Entonces, todo esto nos lleva a que en estas condiciones de esmalte 1, esmalte 2 o dentina 1, que está en la unión amelo-dentinaria apenas, no tenemos una intervención ya en una cavidad o más profunda, podemos utilizar un tratamiento microinvasivo con resina infiltrante. Decíamos que era una resina de baja viscosidad a base de metacrilato, y que contiene para su manejo un agente grabador, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico al 15% va a tener mucho mejor efecto de penetración al aplicarlo de manera correcta. Ahorita vamos a platicar más o menos cuál es esta manera. Y contienen también el etanol, que va a hacer una acción desecante importante para que después la penetración de esta resina de baja viscosidad tenga un gran efecto y éxito en su aplicación. La única marca comercial que hay en el mercado es el Icon de DMG. Y bueno, tenemos para aplicaciones vestibulares, así como tratamientos proximales. Platicaremos solamente de los tratamientos vestibulares porque son
de esta parte estética de la que estamos hablando. Y cuando está presente ya la mancha blanca por una desmineralización, tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial. Vamos a tener ahí la continuación de pérdida de minerales, ¿no? La presencia y la difusión de iones de hidrógeno van a continuar generando desmineralización y entonces pérdida de calcio y fosfato permanente. Lo que necesitamos hacer es impedirlo, limitarlo. Y esto se logrará si bloqueamos estos canales de difusión de estos iones de hidrógeno y entonces ya no penetran al esmalte, ya no van a poder penetrar al esmalte. Necesitamos entonces que verdaderamente estos poros se rellenen con el material, con esta resina de baja viscosidad y en consecuencia al ya no perder minerales, la mancha blanca disminuye, pero además se mimetiza con el color del esmalte, ¿sí? Esto es lo que va a suceder cuando aplicamos este material, sin necesidad de hacer cavidades. Esta pacientita que fue el primer caso que hicimos hace unos años en el posgrado de odontopediatría, 8 años y medio, 9 años por cumplir, tenía pérdidas prematuras, tenía unas condiciones no muy agradables de su boquita, pero lo que más le preocupaba a ella eran sus manchas blancas de los dientes nuevos. Sus dientes nuevos no le gustaban porque salieron manchados. De hecho, en inferior ya se había hecho una carilla ahí de resina que después ya no pudimos convencerle que continuara con los dientes inferiores para su tratamiento, pero esta fue la primera resina infiltrante en el posgrado, en donde vemos sí en el lateral izquierdo una lesión ligeramente cavitada, que tuvimos que restaurarla, pero que logramos con resinas infiltrantes un gran resultado, ¿sí? Un gran resultado con paciente pediátrico en dientes permanentes jóvenes y que sí se denota ahí ligeramente, ¿no? La zona que estaba cavitada, pero que evidentemente cambió la condición de vida de la niña. Créanme que su sonrisa fue totalmente genuina, era una niña feliz cuando nunca quería tomarse fotos para el seguimiento, ¿no? De sus tratamientos. Nunca nos quería sonreír ni hablar, cambió fenomenalmente después de esta condición, ¿sí? Y que lo hicimos con resina infiltrante. Al hacerlo también con los alumnos de posgrado de prostodoncia, en ese entonces de rehabilitación bucal, con adolescentes jóvenes, ¿no? 17 años, la paciente, estamos hablando ciertamente de odontopediatría, pero este caso se llevó con los chicos del posgrado de rehabilitación bucal, en donde también esta chica preparatoriana, pues no le gustaba sonreír, tenía manchas blancas, pero algunas más color marrón. Hicimos con ellos igualmente todo el procedimiento, que evidentemente lo platicaremos muy rápido porque una vez que está totalmente aislado, tenemos la localización de las desmineralizaciones de estas manchas, empezamos a hacer su separación para tratar diente por diente y la colocación del ácido grabador, que en este caso es ácido clorhídrico, al 15%, que va a permitir en una buena aplicación por 2 minutos sobre la superficie llegar a tener hasta 37 micrones de grabado. Comparado con un ácido fosfórico al 37%, que en promedio nos da 11, 12 micrones de profundidad. Esto ayudará a que se pueda tener una mejor penetración de la resina y en consecuencia un mejor efecto visual con esta refracción de la luz y imitación del color del esmalte, ¿sí? Entonces, dejamos 2 minutos, las veces que sea necesario de acuerdo a nuestra condición visual de que se haya totalmente desmineralizado y casi prácticamente desaparecido la mancha blanca, para después lavarla y colocar por 30 segundos el etanol. Ahí nos quedaba una manchita, volvimos a aplicar, frotamos durante 2 minutos, lavamos y colocamos el etanol para este efecto desecante que permitiera una mayor fluidez de la resina en el momento de su aplicación. Y aún sin resina, pues las manchas estaban desapareciendo. Aquí la muestra. Hacemos el resto de los dientes para aplicar después la resina. Y el efecto, el resultado final es maravilloso, ¿no? Con esta paciente ya preparatoriana, verdaderamente igual de contenta que nuestra niña.
Y en estas superficies lisas tenemos también desmanchadores del esmalte. Estos desmanchadores podemos trabajarlos principalmente en la intoxicación flúorica, en fluorosis. Y vamos a contar con el Anti-Bed y el Sandways. El Anti-Bed está indicado prácticamente solo en dentición permanente, joven y ya adulta, pero también es cierto que no hay evidencia de que provoque una sensibilidad posoperatoria importante con un buen uso del neutralizador que contiene el material en primera dentición. Sin embargo, su indicación nos sugiere que solamente lo usemos en dentición permanente. Cuando tiene este tipo de problemas de fluorosis, ¿no? Donde estos cristales de hidroxiapatita tuvieron una reacción y fueron sustituidos por enlaces de flúor, teniendo esta condición de intoxicación, ¿no? Y en consecuencia, pues estas manchas. Aquí está un kit donde está el agente ácido, está el agente neutralizante, y donde el objetivo va a ser eliminar las manchas que se presentan en esta superficie de los dientes por una reacción de intercambio iónico que hace la solución ácida con los iones que están pigmentados dentro de los cristales de apatita del diente, lo que va a separarlos y a permitir por fricción una absorción de estos pigmentos para después provocar una situación de alcalinidad con nuestro agente neutralizante y evitar en lo posible la sensibilidad posoperatoria. Su composición tiene entonces una base ácida y una base alcalina. El agente principal es el ácido clorhídrico al 21%, diferente al ácido clorhídrico que tiene la resina infiltrante, que es para un efecto grabador. Aquí va a ser para un efecto desmanchador, y entonces está en un porcentaje mayor. Y está también combinado con un ácido orgánico tricarboxílico que le va a dar estabilidad a esta base ácida, ¿no? Este le va a dar un equilibrio para su aplicación y que mantenga este efecto condicionante. Y la base alcalina no es más que hidróxido de calcio con un pH mayor a 12. Vamos a pasar muy rápido, esto solamente la tenga para poder tener tiempo de platicar de lo demás, y es que vamos a aislar los dientes con dique para evitar tener lesiones sobre la mucosa principalmente. Se sugiere no aislar con algodón, sin embargo hay zonas y lugares donde a veces cuando hacemos odontología comunitaria no se puede, y eso me remonta a que cuando hicimos estas actividades también con el International College en combinación con la Universidad Cuauhtémoc, la UAC, la Asociación Odontológica de Querétaro y la Secretaría de Salud, en una zona endémica acá en el estado de Querétaro, ¿sí? Y que aquí está nuestro amigo Héctor Cabañas cuando era presidente, el doctor Woto, Alfredo Gobera, todos ellos fellows del International, y con muchos estudiantes de posgrado, de pregrado de otras universidades, pudimos tomar acciones y tener un gran éxito en esta condición. Entonces, se sugiere colocar al paciente en una posición de 45 grados para ayudarnos, entre 45 y 90 se puede estar sentado, para ayudarnos a que no se derrame y no lastimemos la mucosa, y más cuando no tenemos una comodidad clínica, ¿no? En la unidad. Y bueno, se sugiere colocar 5 gotas sobre las losetas plásticas de la solución para que a partir de ahí estemos aplicando el Anti-Bed en movimientos rotatorios con un algodón pequeño y estéril de 3 milímetros de diámetro promedio hasta eliminar la pigmentación. Y una vez que el algodón se saturó de la pigmentación, se tiene que cambiar y repetir el procedimiento una y otra vez, las veces que sea necesaria, porque si no nos deja satisfecho y tenemos oportunidad de mejorarlo, lo podemos hacer, pero no más de 15 minutos desde el contacto inicial. Este proceso puede durar de 1 a 5 minutos por diente, dependiendo la cantidad de repeticiones para eliminar la mancha. Tenemos que asegurarnos que las torundas que ya salieron pigmentadas nunca sean utilizadas ni en el propio diente, porque devolvemos pigmentos, ni en un diente contiguo, ¿no? Previo a terminar ya el tratamiento, tenemos que tomar una torunda humectada, limpia, y aplicar la última barrida
sugeridamente de la distal hacia la línea media para eliminar cualquier excedente que pudiéramos conservar y no arrastrarlo hacia la zona gingival. Una vez que está desmanchada ya la pieza dental, tenemos que colocar solo con algodón seco, eliminar los excesos sin lavar, porque necesitamos colocar el neutralizante. Este neutralizante, ya sea con otra torunda, un pincel o un microbrush, un micropincel, se tendrá que dejar actuar por 2 minutos para poder controlarlo. Y entonces aseguraremos que verdaderamente el neutralizante tenga acción. Y necesitamos también cuidar que este llegue perfectamente a todo el margen gingival. No retiraremos nuestro aislado hasta que terminen los 2 minutos de aplicación. Posterior a esto ya se enjuagará y veremos los resultados. Se podrán volver a hacer aplicaciones si fuera el caso que no estamos satisfechos el paciente o nosotros con esta condición, valorando mucho su sensibilidad posoperatoria. Y después de 72 horas tenemos que ya sería candidato para tener vida normal. Mientras tanto, pues se sugiere no consumir alimentos que puedan pigmentar nuevamente los dientes, no ingerir cítricos ni irritantes, moderar la temperatura de sus alimentos y no usar dentríficos auxiliares dentales que puedan también desfavorecer este desmanchamiento que se acaba de realizar. Estas fotos son de esa campaña, de estos pacientitos que de verdad, y los dejamos así porque querían salir en las fotos y en todos lados querían sonreír. Terminaban estando muy felices con estos resultados que en algunos casos a veces no nos dejaban del todo satisfechos, pero ellas vean sus miradas, sus sonrisas. Ellas habían vivido 8, 10, 12 años con dientes manchados y hoy su sonrisa es diferente. ¿Sí? Son materiales que son de fácil acceso en el mercado, avalados por instituciones reconocidas y que podemos seguir utilizando sin ningún contratiempo. Y el otro desmanchador es el Sandways. Este, a diferencia de la solución ácida que es el Antibed, este es una acción, es una silicona que tiene una acción desmanchadora igualmente eficiente, pero que tiene como una acción detergente en el interior del diente. El Antibed solo es indicado en manchas extrínsecas y el Sandways es indicado en manchas intrínsecas y extrínsecas, provocando un fenómeno de difuminación con la ruptura de estos enlaces minerales entre el flor y los del interior del diente, ¿no? Teniendo como componentes estas 4 soluciones, que es un silicón soluble que trabaja como detergente, que es el que hace el efecto de agente surfactante y que va a absorber, a romper los enlaces y empezar a eliminar la pigmentación. Pero aparte, a diferencia del Antibed que tiene un neutralizante posterior, este ya tiene salicilato de metilo dentro de su composición que va a tener principalmente una acción analgésica, ¿sí? Y el cetilpiridino, que es un antiséptico de amonio cuaternario, ayudará principalmente a eliminar en el interior de las pigmentaciones o de estos poros los gérmenes patógenos presentes. Para ya terminar con el último de sus componentes, que es el cloruro de zinc, que le va a dar estabilidad al producto, que va a mantener la recepción de este intercambio iónico, va a permitir que se mantenga el trabajo del resto de los componentes en su totalidad. Y entonces sus indicaciones, decíamos, del Sandways son para manchas intrínsecas e intrínsecas. Y sus contraindicaciones es cuando hay defectos del esmalte, ausencia total o parcial de él, agrietamientos o algún tipo de líneas de fractura. Su modo de empleo igual, aquí se hace una limpieza para eliminar el biofilm que esté sobre la superficie con aislamientos absolutos o relativos porque aquí no tenemos un riesgo de lastimar la mucosa de manera importante y se extraerá con jeringas de insulina de su envase y en torundas estériles igualmente se beberán para hacer movimientos en sentido vertical. Ellos nos dicen que es mucho más eficiente por las trayectorias que tienen las líneas y los primeros del esmalte, el tener un movimiento gingivo incisal para lograr este tipo de efectos desmanchadores.
también. Más en pigmentaciones marrón que en blancas, pero igualmente se logran tener en las desmineralizaciones un buen efecto desmanchador. En dentición primaria, sin ningún problema, una vez eliminada la placa, estas manchas se pueden omitir, desaparecer, para que tenga una sonrisa mucho más estética nuestro paciente. Aquí evidentemente también se restauraron los incisivos inferiores, pero se tiene la diferencia, ¿no? En el efecto. Y tenemos dentro de las superficies lisas también, y las facetas estéticas, restauraciones de operatoria comunes, lesiones cavitadas, que es simple operatoria, con los protocolos convencionales, pero que también a veces nos llevan a hacer obras de arte, ¿no? De reconstrucciones en dientes que tienen una destrucción solo vestibular, pero una integridad completa de bordes incisales, de caras palatinas, caras linguales, y que podemos nosotros hacer reconstrucciones intentando ser también menos radicales e invasivos. Hasta hacer algún tipo de carillas en primera dentición, principalmente asociados a dientes con cambios de coloración, principalmente en traumatismos dentoalveolares por contusiones que tuvieron este tipo de condición después del accidente, después del traumatismo, y que este cambio de coloración ya no se dio, porque es cierto también que en muchas ocasiones puede llegar a ceder. Y nosotros hicimos, por este intento de ser más conservadores en el posgrado, en la universidad, algunos estudios para revisar la resistencia de estas carillas directas comparadas con una corona, que cuando teníamos este cambio de coloración sin ninguna sintomatología evidentemente y con condiciones clínicas que permitan un buen desarrollo, no hacer coronas completas, ¿no? En el diente deciduo. Y tuvimos ahí el trabajo en 40 especímenes. En el posgrado, la presidente de aquel entonces, la doctora Marian Silva, con su asesora, la doctora Vero Cabeza, desarrollaron esta técnica para hacer carillas en dientes deciduos, ¿sí? Carillas comparadas con coronas de celuloide, preformadas de celuloide, y viendo la resistencia que tenían una con la otra, para evitar entonces tener desgastes importantes. Y concluimos que se tiene una buena capacidad de resistencia, con una buena estética, sin tener que ser radicales en la preparación de estos dientes, con grandes resultados, ¿no? Que nos permitirán ser aún más conservadores. Pero bueno, cuando esto no se puede hacer, estas carillas del todo, porque hay otra condición pulpar, o porque hay una destrucción que no solo es en vestibular, que ya involucra otras caras y tercios del diente, pues tenemos una gran cantidad de opciones para hacer restauraciones complejas en dientes deciduos. Ahora sí, dientes deciduos anteriores, desde las coronas de acero cromo convencionales, como estas mismas, pero con frentes estéticos, fundas preformadas de celuloide, fundas de plástico. Aquí mencionamos policarbonato, aunque no las desarrollamos aún, ya no más, y las que hoy son para mí las número 1 y que cada vez tienen más aceptación, las coronas de circonio. Y son en estas condiciones cuando nosotros tenemos que decidir cómo restaurar, cómo devolverle la función y la integridad al diente deciduo, pero también la estética, ¿no? Ya platicamos que las coronas de acero cromo siguen y seguirán siendo muy funcionales, pero para nada dan una buena apariencia en nuestro paciente. Y luego más cuando tenemos pérdidas tan radicales, ¿no? De estructura del diente que valoraremos conservar, o la pérdida total del órgano dentario. Tenemos estas coronas, evidentemente seguirán, como lo dijimos, utilizándose, pero busquemos en el segmento anterior algo que le guste a los niños, a los papás y al clínico mismo, ¿no? Lo primero es intentar que se sigan cuidando, teniendo buena higiene, teniendo un manejo preventivo adecuado, pero también, si fuera el caso, embellecer a lo que se quede, ¿no? Restaurar este segmento anterior, que representará entonces en su rehabilitación un verdadero reto clínico. Tenemos hasta arriba la palabra función, nunca la podemos olvidar, pero sí tiene que ir combinada, como ya lo mencionamos,
con la estética. Y esta estética tendría que intentar ser lo más imperceptible posible. Tendría que buscar ser del mismo color que el resto de sus dientes. Tendría que ser duradero, de una aplicación y técnica fácil y rápida, que en una sola visita, sin tratamientos adicionales, sino la sola colocación, pudiera darnos el fruto que buscamos en la estética del paciente. Y un tema que dice aquí muy importante, que nuestro querido amigo Luis Karakowski, que también nuestro querido amigo Jorge Casian mencionan, de la biocompatibilidad que tienen estas coronas con la mucosa gingival. Son de todas las alternativas que vamos a revisar, las más biocompatibles, las zirconias. Entonces, esta es una de las características que buscaremos, que no todos los materiales tienen. Y su camino ha sido largo, desde que Humphrey en 1950 sugirió y llevó al mercado odontopediátrico las coronas de acero cromo en sus diferentes tipos, pasando por coronas plásticas de celuloide, por coronas fenestradas hasta hoy en día, las coronas de zirconia, han tenido una evolución lenta verdaderamente, ¿sí? Desde, decíamos, los 50, la corona de acero empezó a cambiar 15 años, 17 años después, esta condición de una apariencia más estética, intentando colocar en su frente resinas compuestas de manera directa, haciendo ventanas en la estructura de estas coronas de acero e intentando ponerles la resina por encima. Hasta que después, en los años 70, aparecen ya las fundas preformadas de celuloide, pero por las condiciones que en esos años teníamos de adhesión limitada en primera dentición, pues no teníamos grandes éxitos, ¿no? De longevidad en las restauraciones que se hacían con resina compuesta. Hasta que esto fue cambiando y tenemos desde los años 90 ya coronas de acero cromo, pero con frente estético. Mantenían la función, longevidad y las mejores condiciones clínicas de la restauración dentro de la boca, con un frente estético ya prefabricado, que no dependía ya ni siquiera de la destreza y la técnica que pudiera tener el operador en ese momento. Pero se intentó y se ha conseguido afortunadamente llegar a las coronas libres de metal. Las de zirconia, como principal muestra de estas, empezaron a partir del 2010. Y este camino pues, nos lleva a tener hoy estas alternativas de las coronas fenestradas, que siguen poniéndose, pero no son del todo estéticas. De hecho, les voy a pasar mi primer caso, cuando yo estudié de coronas fenestradas, para que vean lo feo que eran y cómo las hemos cambiado hoy en día. Las coronas de metal con frente estético prefabricado, coronas fundas de celuloide que han evolucionado muchísimo y que hoy siguen siendo una opción muy válida y muy presente en el profesional odontopediátrico, así como coronas de plástico y coronas de zirconia, que ya estas dos son quizá las más estéticas que se pueden tener. Tenemos dentro de las coronas de acero cromo diferentes tipos de ellas, pero empiezan a surgir las opciones estéticas. Las fenestradas, una vez que se mide la corona y se selecciona para su colocación, se empiezan a hacer estas ventanas, ¿no? De manera directa, cementada o indirecta, sin cementar, pero se hace la ventana para poder colocar esta resina compuesta y poder intentar tener un poquito más de estética. Había una condición en mi formación, yo me formé a principios de los 90s en el posgrado, a finales, en el 97, 98 fue cuando estuve en el posgrado, y me pedían que dejara 2 milímetros en todos los bordes de esta ventana para que una vez que colocábamos la corona y hacíamos nuestra resina, tuviéramos esta condición de visión que para nada es estética, ¿no? Bordes incisales con metal, proximales con metal, pues estas coronas 3/4, parecidas a las 3/4 de adultos, pues para nada cumplían con los objetivos estéticos. Hoy las dejamos con una carilla totalmente de resina compuesta. Hoy si la elegimos, que no es la primera opción, quizás sea la última de estas opciones que estamos revisando, pero si la tenemos que hacer
porque no tenemos alguna otra alternativa y buscamos estética, las dejamos con una carilla totalmente de resina compuesta. Los bordes proximales limitados a la línea media de la cara proximal, y en el borde incisal el corte de la corona para cubrir con resina toda la parte vestibular. Pero les decía que no es nuestra primera elección porque contamos con coronas metálicas ya con frentes estéticos prefabricados. En Querétaro, además, contamos con una que ha crecido enormemente y que nos da mucho gusto porque es un buen amigo que conocemos desde que estábamos estudiando en pregrado, el doctor Israel Hernández de las Coronas Ceres, pero aquí hay una gama importante de opciones, ¿no? Para poder ocuparlas en esta condición de coronas metálicas con frentes estéticos. Desde las Kinder Crown, las Shen Crown, las New Smile Signature, todas estas son buenas opciones que nosotros podemos elegir para hacer este tipo de restauraciones, muy funcionales. Pacientes que tengan índices de caries muy altos y querramos nosotros mantener la protección que da el acero cromo a este tipo de pérdidas importantes de tejido dentario, esta es una opción, pero permitiéndoles a los pacientitos tener una sonrisa mucho más agradable. Y en el posgrado de pediatría también, fue hace muchos años, se hizo las primeras pruebas con el doctor Israel Hernández de sus coronas que se desarrollaron y cada vez son mejores, comparadas con otra marca mexicana que eran esas Kid Dental, en donde su diferencia principal es el tercio cervical, en donde nos permitía tener una mejor compatibilidad con la mucosa, generando menos condición de presión. Y esto, la verdad, pues abonó mejores resultados para la salud gingival en el paciente. Aquí están, se tomaban el número, se elegían los tamaños, se colocaban las que correspondían y se tenían totalmente todas las propiedades que te ofrece y te brinda el acero cromo con un frente estético, que han sido diferentes materiales los que les han puesto estas coronas, desde porcelanas, polividrios, cerómeros, diferentes materiales que han intentado buscar tener una mayor longevidad, porque uno de sus principales inconvenientes es la fractura de estas carillas en algunas condiciones de oclusión o de hábitos del paciente. Pero vean, bastante bonitas, la sonrisa de ellos totalmente agradable, ¿no? Pero tenemos una opción que es mucho más utilizada, y esta es la de las coronas de celuloide, que hoy en día, además, también con la evolución que las fundas plásticas prefabricadas nos han brindado, te permiten tener técnicas mucho más sencillas, sumadas a las grandes condiciones de adhesión que hoy tenemos en los protocolos también para primera dentición. Nos van a ofrecer buena adaptación, mucha estética, vamos a tener resistencia a la abrasión y vamos a aumentar la adhesión por el área en donde vamos a trabajar que está aumentada, pero también por las condiciones de los protocolos. Va a reducir la contracción de la resina, haciéndola muy estable, ¿no? Y duradera hasta el término de vida de estos dientes. Estas coronas de resina compuesta, principalmente de resina compuesta, con matrices preformadas de celuloide o acetato, también han tenido y hemos intentado en el posgrado hacerlas con algún tipo de ionómero de vidrio modificado con resina, principalmente siendo estos dos elementos nuestras principales selecciones, resina compuesta y ionómero de vidrio modificado con resina, pero también las hemos hecho con ionómeros de vidrio de alta viscosidad y hasta con alcacites como el Cention. Cierto es que es una restauración posterior, pero que este aumento de dureza comparado con otros materiales y su condición familiar con la resina nos permite tener también durabilidad. Hemos tenido pocos casos, pero con éxito en el uso de Cention en estas fundas preformadas de celuloide. Pero les decía, las hacemos también y dependiendo de este índice de caries donde mencionábamos que las de acero cromo podrían ser una opción con el frente estético, utilizamos también las propiedades que nos brindan los ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Entonces, en esta condición, las fundas plásticas de celuloide tienen que adaptarse, tienen que recortarse a la altura que corresponde a cada una de las coronas clínicas de nuestro paciente.
Y lo que sí tiene que cuidarse mucho es la reducción de 1.5 milímetros del borde incisal para darle espacio al material, ¿sí? En las caras vestibulares interproximales irá de 0.5 a 1 milímetro, y esto lo tendremos que hacer con las guías hechas por nuestras fresas. Tenemos que tener control para que ocupemos los espacios suficientes y no tengamos riesgos de fracturas, no tengamos riesgos de translucidez cuando hay alguna situación también de pigmentaciones que no eliminamos de manera previa, ¿no? a las restauraciones protésicas. Y tendrá que quedar ajustada de manera ideal solo 1 milímetro por debajo de la encía marginal y no 2 como las de acero cromo. Esto permitirá tener también una mucho mejor limpieza en el tercio gingival de los dientes con un mucho mejor control. Hay de diferentes marcas igual, Frasaco, Babyfoam, Eres, Avisa. Estas eran de Dentsply, que tenían una longitud muy grande cervical y que había que recortar mucho, pero tenían muy buena conformación anatómica. Otras que no lo tienen y que nos permiten hacer recortes menores, pero que están un poquito deformadas, ¿no? Como las Ablen, como las Avisa. Pero también tenemos estas que hoy tienen, junto con Frasaco, ahí quizá la diferencia son los tamaños, y con las que eran de Dentsply, anatomías muy idénticas a lo natural, ¿no? Tenemos para centrales, laterales, y Eres ha desarrollado también las de canino. Aquí tenemos un caso en donde las paredes proximales, aunque hay mucha integridad del diente, las paredes proximales ya están hasta el último tercio y no tenemos buenas condiciones de adhesión para una restauración directa simple de resina compuesta. Ahí está su visto oclusal, decidimos hacer coronas, empezamos a aislar y a tallarlas. Hacemos un muñón, el lateral derecho fue restaurado de manera directa, también tiene una lesión, y aquí están ya todo el protocolo de grabado, adhesión, prueba de las coronas y su colocación. Para terminar con estos casos. En inferiores, tenemos también a veces necesidad, es muy raro tener esta necesidad de restauraciones protésicas en incisivos inferiores, pero cuando es el caso, elegimos normalmente Babyfoam, que ahí las conformamos nosotros, tenemos nuestros troquelitos para poder fabricarlos, dependiendo del tamaño, elegimos la medida, conformamos las fundas y se colocan en los dientes. Estas fueron además hechas con ionómeros de vidrio de alta viscosidad, con X. Se pulen, se recortan y quedan totalmente funcionales y estéticas. Y decíamos que tenemos hoy en día también la opción de poder restaurar los caninos con este tipo de fundas. No teníamos la opción más que las Ablen, que son brasileñas, no las venden en México. Tenían caninos, ninguna otra marca tenía estos tamaños para dientes decidos, ¿no? De los caninos. Y aparte, diferenciado derecho con izquierdo, en donde elegimos el que corresponde, hacemos su preparación y podemos colocar con todo el protocolo que incluye nuestra corona de celuloide con nuestra resina compuesta, devolviéndole totalmente la anatomía y la función que necesitamos también para un buen desarrollo oclusal. Quiero comentarles, tenemos unos 20 minutos para concluir, y quiero comentarles de algo que es controversial, que algo que nosotros sí hemos desarrollado mucho en el posgrado y que pues nos han cuestionado en muchos foros, ¿no? Y no es que lo inventemos nosotros, esto existe desde hace décadas, el hacer pines de fibra de vidrio en pacientes pediátricos. Se llegaron a hacer pines hasta metálicos, ¿no? De estos tornillos, por su condición de reabsorción radicular. Pero por eso, aunque dice aquí postes de composite reforzados con fibra de vidrio, son pines, porque son postes pequeños. Nuestra condición de conservación de restos radiculares necesita cumplir una condición absoluta siempre: tener integridad del tercio cervical coronal. El tercio cervical coronal nos dará un buen sellado de la restauración. Primero, del pin que vamos a colocar para reconstruir el muñón. Después, de la corona y prótesis que elijamos. Normalmente elegimos con coronas fundas de celuloide y por eso lo pongo aquí, pero también hoy en día estamos colocando muchos con coronas de circonio. Pero entonces, lo que hacemos es
controlar la longitud radicular y solo trabajar con el pin en el primer tercio radicular, sumado al remanente de corona que todavía conservemos. Entonces, nosotros hacemos la obturación de la pulpectomía. Evidentemente aquí es en pacientes que ya fueron tratados endodonticamente. Vamos a hacer la desobturación solo del primer tercio. Hacemos todo nuestro proceso, protocolo de grabado del esmalte, adhesión y colocación de nuestra resina. Pasamos ahí de la casa Boco, la Rebuild es la que utilizamos de rutina, pero resinas duales para este tipo de cementaciones de postes de fibra de vidrio. Ahí reconstruimos el muñón, colocamos nuestra funda y terminamos nuestra restauración, dejándolo totalmente funcional sin utilizar prótesis más radicales, ¿no? Aquí tenemos una radiografía donde está totalmente sellado, todo su control, ahí está el resto radicular como estaba y después cómo quedó su corona, ¿no? Restaurada. Algunos casos más donde les digo, lo importante siempre será tener el control de la desobturación para solo trabajar en el primer tercio radicular, ¿sí? Cortamos el poste a la medida necesaria de la longitud radicular como de la longitud coronal. Hacemos nuestro ajuste corona, se quita la funda preformada y se tienen los resultados finales, ¿no? Este caso es algo especial, tenía fusión de lateral y central superior izquierdo con pérdida también de estructura coronaria del central derecho y le hicimos una funda mayor para conservar los dientes hasta que su desarrollo permitiera indicar la extracción de esta condición de anomalía, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener también mucho control del manejo gingival. El manejo gingival, como vieron ustedes, produce mucho sangrado. Es uno de los inconvenientes de las fundas plásticas de celuloide, por lo que el Traxoden y el Viscostat Clear son parte de nuestros materiales que tenemos de manera permanente en estos procedimientos, ¿no? Nos ayudan a retraer la encía, permiten una mejor manipulación de la zona y aparte el efecto hemostático importante para evitar el sangrado. Este caso fue uno combinado que hicimos en el posgrado con una de nuestras alumnas, con Dianita Domínguez, que la paciente empezó a restaurarse todo, después ya no quiso hacerse todas las coronas, la convencimos de que terminara y bueno, aquí tenemos todo el preoperatorio hasta hacer sus tallados, sus preparaciones y le pusimos 3 coronas de circonia y una de resina, en donde la estética pudo igualarse, los colores, tenemos 2 tonos en la circonia, pero aquí fue combinado con una funda de celuloide con 3 de circonia. Y se los comento en este momento porque las que queremos revisar ya ahorita de manera en la siguiente, pues serán las coronas de circonia. Aquí ya podemos determinar como una de las últimas alternativas de las que vamos a platicar, que son las más estéticas del mercado, que son las únicas que cumplen una biocompatibilidad al 100% con la mucosa, totalmente las más biocompatibles, que se pueden colocar, pero ya no adaptar por su rigidez, este sería un inconveniente de algunas otras, y que puede producir desgaste dentario, ¿no? Estas restauraciones cerámicas se empezaron a introducir desde 1990 y hoy en día son la opción número 1 de restauraciones porque mantienen el color permanente, no hay cambios de tonalidad como en una de resina compuesta, la refracción y transmisión de la luz es estable, la biocompatibilidad es total con la mucosa y tienen muy buena resistencia, ¿no? Y estética, cumplen con todas estas condiciones, cumplen con todas las características ideales que debería de tener una corona estética. Y tenemos diferentes opciones, la CICE Tapido, que sí se consiguen en México, tiene una peculiaridad importante. Esto es el mismo procedimiento, se decía que tenía un desgaste mayor que en cualquiera de las otras alternativas de restauraciones, y hoy se ha compensado esto teniendo máximos desgastes de 1.5, igual como vimos, como en el borde incisal de las fundas de celuloide, pero las retenciones internas que estas coronas Z-Crown mencionan tener en sus coronas, generan una muy buena retención, generan una muy buena unión de la corona, el agente cementante y el diente. Entonces, el éxito y el tiempo que tenemos es bastante bueno.
Tenemos las que en el mercado son las más comunes, las New Smile, que tienen una gran ventaja con respecto al resto de las marcas, que es su corona Tragin, la corona rosa de prueba, porque sabemos que la circonia o cualquier tipo de estos cerámicas, al contaminarse con las proteínas de la saliva, pierde adhesión. Tenemos una condición limitada para tener longevidad. Entonces, en ese sentido, hacemos la técnica con la reducción normal, 1.5, aquí decía 2 milímetros, pero en realidad con 1.5 ya es suficiente. Una vez que está tallado el diente y el muñón, se hace la prueba de la corona, sin presión, se ajusta. Si ya tenemos liberado toda la aplicación, eliminamos hemorragia, saliva para no tener contaminación y colocamos la corona del color del diente, ¿no? Ya la corona definitiva sin haber sido esta probada en boca en ningún momento para tener este tipo de resultados bastante eficientes. Ahí están las rosas, se ponen las y se cementan las blancas y quedan bastante funcionales, ¿no? Bambini es una marca más que tenemos acá en Querétaro, del depósito dental azul. Hoy Libres de Metal también está Eres desarrollando unas que antes las tenía de polivirio y ahora están haciendo unas de una resina. Platicábamos ahora en el pasado congreso del Colegio Queretano de Odontopediatría. Y estas Bambini, bueno, las fabrican aquí en este depósito dental. También las hemos probado en el posgrado con también muy buenos resultados. Igualmente, de circonias monolíticas. Pero, ¿qué pasa cuando la corona se desaloja? ¿Sí? Ahí se cayó una corona, se contaminó. Sugerimos utilizar este producto, el Ivoclean, que es una solución de que es también óxido de circonio, pero muy fino, que es de óxido de circonio, que va a permitir una limpieza no abrasiva de la superficie interna de la corona, eliminando todas las proteínas que tenía de la saliva, de la contaminación que tenía, para que después de, ya sea en una prueba en boca, cuando no tenemos la Tragin, o de un desalojo de la corona y su limpieza, podamos tener eficiencia clínica a la hora de la recementación. Aquí está un caso en donde se le cayó su corona, la limpiamos, cementamos con nuestros ionómeros de vidrio modificados con resina y volvimos a cementar hasta su periodo de exfoliación. Regresó meses, un año después, ya con los dientes por exfoliar, ¿no? Ahí están hasta término. Entonces, las coronas de circonia tienen unas grandes ventajas. No se fracturan, tienen una gran fortaleza, no se contaminan y no cambiarán de color. Entonces, es mucho más estable. Estéticamente son las más, las mejor evaluadas, ¿no? Las de primera elección hoy para la estética. Las coronas plásticas son de dos tipos de coronas. Se llegan a tener coronas de resina compuesta, que es un poliéster con forma de diente y que va a ser cementado con una resina fluida o una resina dual, como estas de SML, las Pedo Jackets, o se están desarrollando, aunque no ha salido al mercado una marca comercial todavía, unas coronas de plástico de polietileno de alta densidad. Estas siguen desarrollándose. Pero bueno, las que tenemos hoy en día son las SML de resina compuesta y tienen un primer, ¿no? Para poderlo colocar. Estas coronas ya prefabricadas de resina se colocan y se cementan y se quedan en boca, no se retira como la funda plástica de celuloide, ¿sí? Agentes cementantes que normalmente son de resina y que le dan un poquito más de estabilidad y porosidad. Estas coronas son de la doctora Annalise Yáñez, sus casos, que nos prestó para poder presentar. Y estas Pedo Jackets también tienen muchos años, tienen varias décadas de existencia, pero la adhesión era lo que las limitaba. Hoy tienen una buena condición de durabilidad y podemos utilizarlas con mayor éxito y tener confianza en su longevidad. Ahí están estas coronas. Y estas coronas tuvimos la oportunidad de utilizarlas hace 2 meses. Me refiero a estas coronas de circonia, de frentes estéticos, de acero cromo algunas y principalmente de celuloide. En las jornadas que tuvimos con el International College, la Universidad Latina de México en Celaya y fellows de zona centro del International, aquí está Luis Parás, presidente electo del International, nuestro querido Antonio, Alfredo, Lulú, en la otra foto está la autora Vero, que es la nueva coordinadora de
de aquí de la UAC, el doctor Woto, que es expresidente, la doctora Katia, todos ellos estuvimos trabajando en estas jornadas donde pudimos ver 100 niños en 2 días porque teníamos 24 unidades para poder trabajar con ellos. Y ahí pudimos hacer una cantidad enorme de tratamientos que fueron prácticamente gratuitos para ellos. Algunos tuvieron que dar alguna cuota de recuperación, pero donde hubo por parte del International College donaciones de material. Nos dieron, el doctor Cifuentes nos hizo favor de hacernos llegar material donado por la casa comercial Sigmund Freud, de Bamasa, de Colgate, de varias casas comerciales que la verdad nos apoyaron mucho y pudimos realizarlo. Pero terminemos ya entonces esos últimos minutos platicando del último grupo que decíamos íbamos a ocuparnos, de las pérdidas prematuras. Vamos muy rapidito al final para tener preguntas, tener tiempo para poder platicar más con ustedes de manera directa. Pero aquí lo que voy a mencionar principalmente son las placas estéticas funcionales. También revisaremos de manera muy rápida la prótesis tipo denaria, así como algunas prótesis totales solo en mención, ¿no? Porque la placa estética funcional es también de uso común en la odontopediatría. Cuando no se mantuvo dientes remanentes y tuvimos pérdidas totales, utilizamos este tipo de prótesis de frentes estéticos para poder regresar la estética, mantener espacio en alguna de las ocasiones evitando colapsos óseos, rehabilitar las funciones principalmente de eglusión y fonación y asegurar la correcta erupción de los incisivos permanentes, ¿no? Que sirvan como de guía. Y la estética es relativa. Este caso fue en la Universidad Cuauhtémoc, yo fui docente ahí 14 años también, y la niña quería fuerza su placa estética, pero de coronas de acero, ¿no? Pero lo común es que las hagamos color diente, con diferentes diseños, ¿sí? Con bases acrílicas pasivas, removibles, fijas, activas, ¿sí? Decoradas o no decoradas, pero que devuelvan lo que platicamos al principio, funciones. Funciones que el niño necesita tener para su desarrollo. Es muy complicado que en las prótesis removibles los niños coman bien con ellas. Entonces, normalmente las elegimos fijas, pero si el caso lo requiera, también podemos hacerlas removibles, ¿no? A veces activas cuando hay colapsos y de una vez trabajamos con ellas para el desarrollo de la oclusión, pero normalmente serían así de este tipo, pasivas totalmente, para devolver estética y todas las funciones que mencionamos, ¿no? Estas placas de frente estético nos llevarán más citas, es lo único que no es en una sola cita como las restauraciones directas sobre estos órganos dentarios, porque hay que tomar impresiones, ajustar bandas, fabricarlas y después colocarlas. Y hoy tenemos la oportunidad de trabajar también con las coronas de circonia para este tipo de placas. Estos dos casos que vamos a ver, utilizamos tratamientos directos de restauraciones con coronas de circonia y tratamientos de frente estético por las pérdidas de estos dientes. Al tomar la radiografía de estos, teníamos reabsorción externa, estos dos incisivos, no pudimos conservarlos, se decidió hacer las extracciones, ahí están ya colocadas sus dos coronas de circonia en los laterales, pero estos dos se extrajeron y se decidió hacer una placa estética por esta pérdida de dientes. Les decía, todo el procedimiento, lo hicimos con nuestra residente Alicia en su momento, donde no habíamos visto para aquel entonces este tipo de utilización de las coronas y decidimos usarlas para generarle más estética y no se vean tan diferentes los dos centrales. Tomamos los tamaños de las coronas que correspondían, hicimos una retención mecánica que iba a ir después embebida en la base acrílica de retención de los dientes, cementado en el interior con ionómero para tener una buena adhesión. Ahí está todo el protocolo. Hicimos nuestra base acrílica y terminamos la prótesis para después colocársela a la paciente, ¿sí? Intentando dejar la mayor estética posible y le encantó a nuestra paciente. Mismo color, mismas condiciones, se sentía artista, la bella, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos replicado muchas veces. En este caso, teníamos la condición de conservar 3 dientes, rehabilitarlos
uno más no, ¿sí? Se hacen las terapéuticas pulpares, las colocaciones de las restauraciones de coronas, restauraciones complejas de corona de circonia, y le hacemos su placa estética con otra corona de circonia. La condición de seguridad, de felicidad y de funciones cambia contundentemente con estos pacientitos. Y bueno, las prótesis tipo Denari son prótesis para niños menores de 2 años, donde no tienen todavía segundos molares deciduos en oclusión y que van a tener dificultad para la colocación de una placa estética, si es que estos dientes se tuvieron que perder por aquí luxaciones intrusivas, se perdieron los 2 centrales, se tuvieron que quitar, no hubo reducción pasiva, y de manera original se tallan los muñones, que son los dientes contiguos a la brecha, para utilizarlos de pilares y poder utilizar la técnica de tubo y barra, que son las prótesis tipo Denari. Entonces, estas prótesis tipo Denari van a permitir que, como es menor de 3 años, se mantenga el crecimiento transversal del paciente. Y de manera directa es como un puente fijo, ¿sí? Pero que va a tener esta técnica de tubo y barra para que desplace la prótesis con este crecimiento transversal que se está dando en este momento en nuestro pacientito. Desarrolladas en Brasil en los años 80, ya del siglo pasado, y que pues siguen siendo una opción para poder mantener esta condición de crecimiento en los pacientes. Y bueno, las prótesis totales, que pues estos son casos afortunadamente los menos, en donde en algunas campañas que luego se van a zonas vulnerables, se llegan a hacer extracciones de todos los dientes que sí están afectados y no hay otras condiciones a veces de restaurar, y cuando tienen la oportunidad, porque no pueden ni comer, pues se busca hacer esta condición de prótesis de rehabilitación, ¿no? Prótesis de este tipo, en donde, pues bueno, sería una alternativa más para devolverle sonrisa, función y estética a nuestros pacientes, ¿no? Afortunadamente, como decíamos, eso es lo menos, y terminamos con la mención, simplemente para poder entrar a esta sesión de preguntas y dudas, de las restauraciones biológicas. La más común y también cotidiana de todas pudiera ser las restauraciones del fragmento dentario. Situación que yo no soy de los que más la comparto, ¿no? Porque llega a tener igualmente cambio de color, cuando hoy tenemos materiales restauradores que son sumamente estéticos, técnicas para devolver la condición de apariencia lo más natural posible. Y bueno, ya también hay algunas condiciones de restauraciones biológicas. Ahí mismo en Brasil tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo un tiempo, tenía sus bancos de dientes naturales y llegaron a ser, esto es más histórico el dato que clínico actual, pero pues, restauraciones de dientes naturales, ¿no? Desde coronas como pines intraveiculares, ¿no? Vamos a ver como un antecedente histórico, pero las restauraciones del fragmento dentario sí son hoy una opción. Y les digo, a veces las resinas nos devuelven más estética, las resinas nos caracterizan bien los dientes y no hay una gran diferencia, y menos cuando son pacientes jóvenes en donde va a tener que cambiarla quizá por materiales más estéticos en otra condición ya de restauración y no la de un paciente de 7 años, 8 años, en donde a veces la resistencia aún sigue estando presente. Fracturas coronales aquí por traumatismos, en fracturas complicadas y no complicadas de corona y raíz, a veces tenemos la oportunidad de conservar el diente hasta que termine en fases de desarrollo o se puedan restaurar ya en una edad más avanzada, ¿no? Y estas son las únicas donde yo vería justificación de poder colocar el fragmento, pero siempre serían como de manera temporal. Vean aquí cómo de todos modos se ve, por el cambio de condición del mismo diente, o de un tono diferente, ¿no? Querrá mucho al diente, querrá su fragmento, pero a veces no es lo más ideal en la estética, ¿no? Ya para un diente permanente. Ahí está, ya en sus reacciones posoperatorias, y se sigue notando ahí alguna diferencia. Hay técnicas, evidentemente, que pueden mejorar esto, pero lo ideal sería ya colocarla de origen, de un inicio, con materiales restauradores quizá más estéticos. Y estas son las que les decía,
llegaban a ser con dientes naturales. Medían el diente en su ancho mesiodistal, lo recortaban a la altura necesaria para la condición de la boca del paciente y la cementaban con resinas duales normalmente. Raíces de dientes naturales utilizadas como pines, intentando tener en una mejor condición de reabsorción radicular y exfoliación sin problemas, ¿no? Ahí cementadas, después restauradas con fundas de celuloide. Pero bueno, este tipo de restauraciones, como les decía, son más bien un tema solo de brevario cultural, pero todas las demás alternativas que me fui muy rápido, intenté platicar de todas las que utilizamos acá en el posgrado, en la universidad, para que pudiéramos tener pues elementos, ¿no? De discusión, de plática ahorita en estos siguientes minutos. Pues muy bien, con eso lo que quiero decirles es que hoy en día la demanda estética en la población infantil prácticamente está a la par que en los pacientes adultos y que hoy nos lo permite los materiales bioactivos, estéticos y los protocolos de adhesión poder utilizarlos, ¿sí? Las restauraciones estéticas hoy en odontopediatría ya son una realidad. Las restauraciones estéticas se pueden valorar en la gran mayoría de los casos. Son pocas las condiciones que nos evitarían tener una elección de una restauración estética para un paciente infantil. Entonces, la función no se debe perder, siempre se tiene que conseguir, pero acompañada de manera ideal, siempre con la estética. Estas fueron mis compañeras que estuvieron conmigo allá en Brasil en su momento. Y bueno, me despido con esta frase en donde me gusta mucho, siempre la menciono, que no creas que puedes evolucionar sin problemas o consigas perfeccionarte sin sacrificios. Hay que probarla, hay que intentar, pero finalmente los resultados siempre son satisfactorios. Les presento a mi esposa, siempre me acompaña, está conmigo en todos lados, mis hijos. Ella es dentista, es ortodoncista, mis hijos ninguno quiso estudiar odontología, pero aquí están también. Y mis alumnos, con mis compañeros de trabajo, ¿sí? De mi universidad, de mi facultad, algunos de ellos, solo algunos, son muchísimos más. Son las fotos que tenía más a la mano. Ahí estábamos con Luis Karakowski también. Y pues bueno, quedo atento. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad y espero que sea de utilidad esta información. Un abrazo para todos.